Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por su preferencia de cada sábado aquí a las 6 de la tarde por Teleradio América y por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, por supuesto. También pueden ver el contenido de este programa. Así damos inicio a 2x3 en Salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Bien, ¿tú Me cómo gusta estás? Tu color, Dori. Es un color bonito, sí, Color bastante bonito. encendidito. Sí, no, los colores ayudan a la salud y eso está demostrado, lo ha demostrado la psicología. Cuando estás muy gris, pues a veces tu temperamento y tu comportamiento anda así también, medio tristón. Sí, porque refleja cómo te sientes, tu sí. estado de ánimo, vamos a decir así, porque la verdad que cuando tú estás como triste, todos en algún momento de nuestra vida sentimos algo de tristeza, no significa que estemos deprimidos ni nada de eso, pero es parte de la vida. Pues en ese momento como que tú no quieres ponerte algo rojo, encendido, No, ¿verdad? no. Entonces parece que es verdad, los Aunque estudiosos también, lo dicen. Aunque también un color rojo cuando está triste ayuda a que se te vea menos triste. A veces hay que buscar sus truquitos en la vida para aprender a vivir. Así Bueno, donde es. no hay muchos trucos a buscar es en una amenaza que tenemos ahora a la salud, que es el cólera, que ha vuelto a repuntar, digamos, porque hubo una epidemia, uno está por decir pandemia por lo de COVID, pero hubo una epidemia hace unos años en Haití y de nuevo hay repunte, hay casos. Cuando salen oficialmente a relucir 8 muertes, nosotros sabemos que por las propias condiciones socioeconómicas y sociales, sociales de Haití, es que hay mucho mayor cantidad de muertes y casos. Así es. Bueno, fue en el 2010, recordemos. Empezó esa epidemia, como dices tú, en Haití, pero aquí también la tuvimos, o sea, no solamente fue en Haití. Recordemos que empezó en octubre del 2010, se diagnosticó en Haití. Eso lo estoy diciendo para que veamos el riesgo, como dices tú, que tenemos. En octubre del 2010 se diagnosticó en Haití el primer caso de cólera. Pero ya en noviembre de ese mismo 2010 se diagnosticó en República Dominicana el primer caso de cólera y fue justamente de una persona de Higüey que llegó de Haití. O sea, perdón, Tati, eso lo pongo en el contexto. Sí, claro. Porque eso te indica aquí el alto riesgo que tenemos, porque es que tenemos un flujo migratorio alto, unas relaciones comerciales bastante alta también, o sea que República Dominicana sí está en alto riesgo de que volvamos a tener casos de cólera. Gracias por el contexto histórico, muy importante, porque eso nos permite recordar también que eso fue unos meses después del terremoto en Haití, que fue en enero del 2010. Sí. Entonces, fíjense el riesgo, como apuntas muy bien, Doris, en el que estamos nosotros, una enfermedad diarreica, orofecal, es decir, vinculada estrechamente a las materias fecales, propia de las condiciones de higiene, pero cualquiera de nosotros, por razones que no vamos a mencionar, puede tener una condición hasta en su propia casa. Claro que sí, porque la contaminación es alta, o sea, en cualquier momento tú puedes tocar algo, estar contaminado, pasártelo a la boca o consumir un producto, lavarlo con un agua que esté contaminada y eso pues te puede conllevar a desarrollar la enfermedad, que recordemos, como dices tú, que los primeros inicios son esa diarrea, una diarrea profusa, que rápidamente puede llevar a la deshidratación. Y a la muerte. Y a la muerte, por supuesto, es bastante alta la mortalidad por cólera. Entonces, lo que hay es llamar a las personas y recordarles que las medidas fundamentales en este momento, aunque aquí en el país todavía no se ha diagnosticado un nuevo caso de cólera, es la higiene. La higiene es fundamental, evitar el consumir agua que esté contaminada. Si vamos a consumir un alimento que lo compremos en la calle, vamos a lavarlo bien antes de consumirlo. Los alimentos cocidos hay que cocerlo bien y tratar la higiene, lavado de manos, que ya lo tenemos en la mente, ¿verdad? Bien fijo con esto del cólera, pues hay que seguir retomándolo de nuevo. Pienso, Doris, también que el llamado es a que las autoridades sanitarias inviten a los dueños de negocios de comida también a extremar la medida de higiene, porque posiblemente la extrememos nosotros en los hogares, pero si tú tienes que salir de tu casa, de la ciudad, y te toca comer en un lugar, si en ese lugar no toman las medidas, por ejemplo, para lavar los vegetales, la lechuga, las verduras y todo eso, tú estás en riesgo de contaminarse. Entonces el llamado es en este segmento a que autoridades y ciudadanos pongamos de nuestra parte. Las autoridades han dicho que han tomado
medidas que han aplicado los protocolos que se aplican en estos casos en los 4 puntos fronterizos. ¿Recuerdas, Tati, en aquella época, bueno, que nos tocó a nosotros recorrer hospitales? Se hicieron, así como se hizo con el COVID, en ese momento hubo que establecer unidades de aislamiento para cólera. Lo recuerdo muy bien, en el Hospital Luis Eduardo Aybar había una unidad bastante grande. Son muy deprimentes las imágenes de cólera. Sí, muy deprimentes, que nosotros visitábamos a diario, recuerdo yo en aquel momento, y recuerdo yo que cuando empezaba un brote en un sector donde hay mucho hacinamiento y falta de agua y esas cosas, era explosivo, rápidamente se contaminaba toda esa comunidad. Y también recuerdo que como medida preventiva se colocaron lavamanos en las zonas, en los puntos fronterizos del país, donde todo el que entraba pues sencillamente pasaba, se lavaba las manos y seguía. Recuerdo yo que esa fue una de las medidas que se adoptaron y creo que como país tenemos que adoptar y seguir fortaleciendo este tipo de medidas de vigilancia epidemiológica. Pues sí, asimismo, antes de irnos a comercial, a lavarnos las manos, a usar los gel, a usar todo lo que haya, lo que sea necesario, sobre todo agua y jabón para lavarnos las manos y evitar contaminación. Después de esta pausa volvemos entonces con otro segmento y después viene nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Una enfermedad que tiene un impacto altísimo en el mundo, porque cuando una mujer enferma, pues hay un impacto en toda la familia, económico, el entorno familiar se afecta. Y la ARS Mafre tuvo una actividad recientemente en la que tuvimos la oportunidad de participar. Y es la gran, ¿cómo se llama, Doris? Es el lanzamiento de su campaña que ya tiene 8 años de Alianza Rosada. Alianza Rosada le llaman ellos. Entonces, es junto con Tiendas La Sirena, que ellos hacen todos los años eso y consiste en unos operativos médicos que instalan en las principales tiendas de La Sirena, valga la publicidad y la marca, para que las personas acudan allí a hacerse chequeos médicos preventivos. Recordemos que, como dice Tati, el cáncer de mama es una tragedia que lamentablemente afecta a muchas mujeres en nuestro país y en el mundo, y que la mejor prevención del cáncer es la detección temprana. Entonces, con estas jornadas médicas, lo que se busca es que las personas aprendan primero a hacerse su autochequeo, pero también reciban ahí una evaluación médica con sus estudios, y si se detecta cualquier anomalía, cualquier situación que llame la atención, pues ellos mismos le dan ese seguimiento a esos pacientes. Tuvimos en esa actividad en la que participamos en el local de Mafre la oportunidad de ver testimonio de empleadas de una de las tiendas, por ejemplo, que dice que ella fue de chercha, en Coro, como dijo ella misma, a chequearse en uno de esas actividades y que se le detectó una masa en el seno y tuvo la oportunidad y hoy día de tratarse y hoy día está en buenas condiciones. O sea que mujeres, familias, vamos a estar en la mejor estrategia para salir airoso del cáncer de mama es la detección temprano. No prevenir, porque el cáncer de mama no se previene, sino la detección temprano para evitar mortalidad y esas comorbilidades que se llevan el presupuesto de las familias. Y ahora que tú mencionas los testimonios, pues recordemos que el cáncer de mama no solamente deja a las mujeres, también le da a los hombres. Así es. Aunque el porcentaje es mínimo, se habla de un 1% quizás de los cánceres, podrían ser en hombres el cáncer de mama, pero también ahí vimos el testimonio de un hombre, sí, que tuvo también el diagnóstico de cáncer de mama, y entonces él lo decía muy bien, hablaba, bueno, uno a veces no piensa que a los hombres puede darnos, pues sí da, y dice él, bueno, la importancia a sí mismo de que él lo detectó justamente en uno de esos chequeos. Fue a chequearse, estaban en su oficina haciendo la evaluación y él participó y se lo detectó y pudo tratarse. Entonces yo pienso que el llamado también, como dices tú, también a los hombres, que hay que pensar en que pueden tener cáncer de mama. No es tan frecuente como en mujeres, pero también pueden enfermar. Así que el llamado, como dices tú, a la prevención, al chequeo, a pensar. Las mujeres
pacientes que no tienen riesgo familiar, vamos a decirlo así. Entonces, recordemos que el chequeo debería ser anual, pero también se aconseja el autochequeo, o sea, uno mismo, cuando se vaya a bañar en determinado momento, pues tocarse. Así es. Y si se siente alguna masa, algo anormal, algún tumorcito, pues eso es un signo de alerta. Tú hablabas de la prevención, es verdad que la detección temprana es la prevención, pero también hablan mucho los médicos, Tati, de la alimentación y de los ejercicios. Sí, es así, es vida sana. Bueno, y con esta enhorabuena, Mafre, con su actividad y de todas las instituciones que se suman a todo esto, y no cerramos esa parte ahí para entonces pasar a una parte menos elegante de todo esto. En esta semana tuvimos la oportunidad, nosotros hemos estado activas en materia de salud, participando en actividades, porque por la semana pasada hablábamos de que el Colegio Médico y más de 56 instituciones habían comenzado una embestida, ellos dicen para eliminar las ARS y para eliminar las AFP. Fuimos ahí, escuchamos al Colegio Médico, a toda la estrategia, todas las razones que tienen ellos para que no existan las intermediaciones y luego participamos. Y para quejarse del sistema. Y para quejarse del sistema y su ineficiencia. Y luego tuvimos la oportunidad de participar entonces con la Asociación de ARS privada, que son 6 de ADARS. Y ahí el señor José Manuel Vargas, que es el presidente de ADAR, nos explicó, en explicaciones que están publicadas esta semana en los medios de comunicación, que esas empresas que han sido tan satanizadas, decía él, pues tienen pérdidas millonarias y que inclusive el gobierno le debe hasta su dinerito, 700 millones, decía él. Todavía por las atenciones de COVID. Bueno, tú pones en balance y tú dices, bueno, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Algo que me llama la atención y que me gusta es que en ambos casos se habla de pensar en el afiliado, es decir, en el paciente. Se habla de altos costos, se habla de altos copagos, de altos costos del sistema, de que las personas cuando van en busca de atención médica tienen que hacer largas turnos, del costo de los medicamentos, que es uno de las causas principales del alto costo de bolsillo. De la no existencia de protocolos. Exactamente, de muchas debilidades que habíamos hablado y que le hemos estado hablando nosotros desde que inició el sistema. Hablan las ARS de que es imposible seguir manteniendo un sistema de salud donde la gente va directamente al especialista, o sea, donde una persona, porque eso le incrementa el gasto de bolsillo, quizá la ARS le paga a un médico especialista 500 pesos, decía el Colegio Médico que le salen 300 y algo por consultas. Pero resulta que ese médico puede cobrar hasta 2.000 y 2.500 pesos y que esa otra parte que falta la tiene que pagar el paciente de su bolsillo. Entonces, ese alto costo de bolsillo que realmente es así, los pacientes, los afiliados están pagando mucho, mucho, mucho. Aquí la salud sale cara, Tati. Solamente hay que ponerse el zapato de ser paciente en un momento o tocarte ya a una farmacia por una enfermedad ambulatoria. Tú dejas el salario en una farmacia. Tú dejas el salario en una farmacia, el gasto de bolsillo que es eso, que la seguridad social a usted no se la cubre y usted tiene que ir a gastar, está entre un 45 y un 50%, es muy alto, eso es oneroso prácticamente. Exacto. Ahora, Doris, la pregunta es, ¿y quién le va a poner el cascabel al gato en este país? Honestamente no lo sé, porque deberían ser las autoridades y las autoridades máximas del Sistema Dominicano de Seguridad Social es el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿De qué se quejan los médicos? De que son los empresarios, lo que dicen ellos, los que toman la mayoría de las decisiones y que solamente piensan en su sector empresarial, en obtener beneficios. Pero las ARS dicen que ellas están representadas por el CONET en el Consejo, pero que ellas no adoptan decisiones, no toman participación en todo esto. Sí sabemos que hay muchas debilidades dentro de todo ese conglomerado de la Ley de Seguridad Social y del Plan de Servicio de Salud, y que cuando no está contemplado claramente una cobertura en el catálogo, pues sencillamente las ARS no cubren eso. Y tenemos un 98% de la población afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero uno dice, ¿y qué de afiliación? ¿En qué consiste? Versus un 7% que estaba antes de que comenzara la ley, antes de que comenzara el sistema. Ahora, ese 98% en sentido general lo que tiene es un carnet de afiliación.
porque cuando usted bueno, sí, hay beneficios, el que tú tengas 2 millones para una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, sí, es importante. Se incrementó la cobertura. Ha habido incremento, pero obviamente, porque no estamos igual que con la época de Trujillo, en el país obligado tiene que haber modificaciones y cambios, se caen de la mata, eso es dialéctica, tiene que ser así, pero aquí alguien tiene que tomar la rienda de este problema porque no podemos pasarnos los próximos 20 años, las próximas generaciones, acusándonos mutuamente de un tema tan delicado como es la salud. Que ya tenemos 20 años en esas acusaciones y hablando de que hay que modificar la ley, de que hay que hacer esto, de cada quien tiene un proyecto distinto de propuestas de modificación a la ley, pero en el fondo si lo que se contempla en ese documento, en esa legislación, si no se aplica, pues vamos a seguir viviendo la misma situación. Una de las propuestas que hacía Adare es que en el país se establezca como cobertura en la seguridad social los medicamentos genéricos. Dicen ellos que eso reduciría en un 50% el costo que se tiene actualmente cuando tú vas a comprar un medicamento de marca, es mucho más caro que un genérico. Ahora lo que habría que ver es la calidad del medicamento, o sea, que se cuente realmente con esa garantía de que la gente va a consumir un medicamento que realmente le va a solucionar su problema de salud, porque otro problema, Tati, que ya no vamos a una pausa y no lo vamos a poder desarrollar mucho, es los medicamentos falsificados y que se venden en nuestro país y que la gente no tiene, lamentablemente, muchas veces la confianza de tomarlos. Así es, hay puestos famosos de medicamentos falsificados y adulterados en el país. Bueno, con este análisis incompleto, por supuesto, porque tenemos que pasar a otro tema ya, nos vamos a una pausa y regresamos entonces con una invitada especial, porque vamos a hablar hoy del cuidado, de la necesidad de andar bonito también, ¿por qué no? Venimos ahora con esa invitada. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Y como le decíamos, Doris y yo, ahora vamos a pasar a una parte del programa un poquito más ligera, pero muy importante en la vida de los seres humanos, de hombres y de mujeres. Para eso vamos a tener a la doctora Claudia García, que es presidenta de la Comisión de Redes de la Sociedad Dominicana de Medicina Estética. Sí, ya hay una sociedad de medicina estética que no está necesariamente anexada a la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctora Claudia. Cuéntenos cómo surge esta sociedad de medicina estética, cuál es el propósito, y sé que ustedes están llevando a cabo una campaña educativa a la población. Cuéntenos un poquito quiénes componen esta sociedad y cómo surge. Surge en el 2017, 12 médicos máster en medicina estética se agrupan para crear una sociedad para velar por la ética de la medicina estética y una práctica responsable en lo que nosotros practicamos. Perfecto. Entonces, iniciamos una campaña, como usted bien dice, para educar a la población, decir a la población cómo nosotros podemos instruir a ellos cómo pueden encontrar un médico estético que esté capacitado para cumplir las necesidades. Doctora, aquí tenemos la residencia médica, la residencia en medicina estética, plástica y reconstructiva. Ustedes como médicos estéticos, ¿dónde se forman? Y si esta sociedad está conformada por especialistas de diferentes ramas que sabemos que también practican la medicina estética. La medicina estética no es una residencia hospitalaria, no es una formación que incluya una residencia hospitalaria. Incluye máster, diplomados con carga horaria, después continúan formaciones, posgrado, incluso después de hacer máster y de hacer diplomados para continuar formándonos y hacer actualizaciones. ¿Tiene rigor académico entonces? ¿Lo avalan universidades? Sí. La MESID de hecho, para nosotros estar, digamos, habilitados para practicar, necesitamos una maestría, un diplomado con una carga horaria específica que la MESID debe de avalar. Doctora, sabemos que hay ginecólogos y ginecostetras que practican la estética, dermatólogos. ¿Cuáles otros médicos con otras especialidades se han subespecializado, vamos a decirlo así, en estética? Así mismo ellos han hecho
diplomado o maestría en medicina estética. Tenemos oftalmólogos también, dermatólogos también. ¿Otorrino? Otorrino, maxilofacial, otorrino no conozco alguno. Digo, por lo de la nariz he visto haciendo procedimientos estéticos también, aquí mismo en el país. Sí, pero el otorrino tiene un área de trabajo que esa interna. es, parte digamos, abarca esa área. Pero entonces, ¿en cuáles especialidades es que más se practica la medicina estética, doctora? Dentro de los que están ya formados con otra especialidad médica, le digo. Dermatólogos, cirujanos plásticos y oftalmólogos también. Esos son los que más participan. Que hacen oculoplástica. Doctora Claudia, una de las grandes situaciones que me imagino por la que surgen ustedes, que los recordamos, que había una resolución y un escándalo, recordamos ese momento, es el intrusismo, los escándalos de personas que han sido deformados en su cuerpo, en diferentes partes de la economía humana, por médicos que dicen que están preparados pero que no están. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes? ¿Por qué? La misma dirección de la pregunta de Dori. Surge la motivación, pero ¿cuál es la situación al momento y al día de hoy? En el momento y al día de hoy nosotros tenemos una campaña Stop Intrusismo. La medicina estética es ciencia, no moda, precisamente porque vemos en nuestras consultas pacientes que vienen tratados por profesional no capacitado para hacer ciertos tratamientos. Y nosotros debemos acatarnos a lo que estamos formados para practicar y para ofrecer. Entonces nos preocupa muchísimo y por eso lanzamos esta campaña para empoderar al paciente y sepa qué profesional debe elegir para qué. Hay distintos profesionales en el área de estética en general. Estamos los médicos estéticos, están los dermatólogos, están los cirujanos plásticos y cada profesional tiene una capacidad específica para tratar condiciones. ¿Qué hace un médico estético, doctora? La medicina estética busca restaurar la belleza y la estética con técnicas mínimamente invasivas. Un médico estético no hace cirugía, por ejemplo. Un médico estético no trata a un paciente que tenga una enfermedad en la piel. Eso lo tiene que ver un dermatólogo. Entonces nosotros tenemos que capacitar a la población, que parece como que es un profesional, pero capacitar a la población para que entienda qué médico debe elegir. Doctora, ¿y en qué consiste la campaña que ustedes están haciendo? ¿Qué La están campaña, haciendo como actividades? Educando. Trabajando en educación. Educando al cliente, al paciente, al usuario de medicina estética, para que identifique quién es un médico estético, qué debe de hacer un médico estético y que se sienta seguro de que su práctica, lo que se le va a realizar, está en las manos correctas. ¿Ustedes tienen una lista de cuáles son esos médicos estéticos, donde puede la gente consultar para decir, bueno, este está certificado? Los médicos de la sociedad cumplen con esos requisitos y están en la página de SOMED, en www.somed.do, ahí los pueden conseguir. Y nosotros también, aunque sea quizás un médico que no esté en la sociedad, damos las directrices que deben de ser estas banderas rojas que me deben llamar la atención a mí, que voy como usuaria a un centro y decir, bueno, quizás aquí las cosas no están sucediendo como deberían suceder o no están capacitados para atender una situación que se puede desencadenar de cualquier tratamiento. Dentro de ese intrusismo que dicen ustedes, ¿qué es lo que más reciben? Ya casos que ustedes dicen, bueno, fue una mala práctica. Casos sobre todo de pacientes que quizás pudieron tener una solución y esa persona que no está capacitada para aportar esa solución tiene que ir a otra consulta para buscar una solución de una infección, de un relleno que quizás se pudo haber disuelto y se coloca en un mal plano y no hubo ese acercamiento de ese personal porque quizás no tiene los recursos para resolver, quizás no está en las condiciones de darle solución. Doctora, ¿cuáles son los recursos o procedimientos estéticos que con mayor frecuencia demandan mujeres y hombres a los médicos estéticos? Mundialmente, la toxina botulínica. ¿Qué es la toxina botulínica? La toxina botulínica es una toxina, como su nombre lo dice, que se aplica para inmovilizar momentáneamente durante unos meses los músculos, que la expresión esté relajada. ¿Esa es una toxina que nosotros tenemos y vamos perdiendo con los años? No, la toxina botulínica la aplicamos, se elabora en laboratorio, nosotros no la producimos y lo que hace es colocarse donde iría la placa neuromotora, ese transductor, hacer que ese músculo se contraiga
colocarlo ahí, digamos cerrar ese llavín para que el músculo esté relajado. ¿Eso es lo mismo que Botox? Sí, Botox es una marca. Es una marca comercial. Okay. Entonces, todos la conocemos como Botox, coloquialmente. Okay. Pero es toxina botulínica. Es toxina botulínica. Ok, doctora, ¿y cada qué tiempo tiene la persona que retocarse, colocarse más toxina? Porque quizá la gente dice, bueno, me puse y ya. ¿Y desde qué edad? No, exactamente. Eso es algo que no es permanente, se va con el tiempo. Nosotros decimos a los pacientes 3 meses dura el efecto de la toxina. Te la puede volver a aplicar a los 6 meses, por ejemplo, es lo usual. Y si la pone una persona que no, porque eso tiene sus técnicas, supongo yo, para colocarse. Cualquiera no puede inyectar. Exactamente. Si la pone una persona que no tenga esas técnicas, ¿qué puede pasar con esa persona? Puedes tener una ptosis palpebral, quiere decir que tu párpado se quede aquí a mitad del ojo y no puedas abrirlo durante ese tiempo. Puedes tener contracción de músculos, por ejemplo, que te dejen una ceja muy alta, que hay que corregirla, que el músculo tire mucho hacia arriba y tengas la ceja y haya que bajarla. Eso es algo que se corrige fácilmente, pero tienes que tener el conocimiento para hacer esa corrección adecuada. Puedes tener una eversión del párpado inferior también. Entonces, es importante que nosotros conozcamos, aunque son técnicas mínimamente invasivas, tenemos que conocer dónde vamos a aplicar ese producto y qué podemos hacer en caso de que la aplicación no haya sido correcta. Y también, por ejemplo, muy importante con la toxina, darle recomendaciones al paciente. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer el paciente después? Yo tengo que conocer eso, porque la toxina botulínica te la puedo aplicar, puede quedar perfecta, pero si tú incurres en ponerte una gorra después de hacerte la aplicación, irte a hacer ejercicio, entonces el médico debe de llenar ese protocolo con el paciente. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a ir a una pausa y para seguir sobre ese tema nos llama la atención que a veces hay personas, no sé si es que abusan del uso, porque también yo supongo que se podría abusar de esto y vemos que se transforman el rostro, en vez de dar esa impresión hermosa que se busca, pues da otra impresión muy equivocada, para que hablemos un poquito de eso. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos con la doctora Claudia García. 2x3 en salud. Conversamos con la doctora Claudia García, ella es especialista en estética y forma parte de una sociedad nueva, vamos a decir así, porque no tiene tantos años, la Sociedad Dominicana de Medicina Estética. Ellos están trabajando en una campaña dirigida a orientar y a educar a la población, y supongo yo que a la misma clase médica, sobre la importancia de que al momento de recurrir a un procedimiento de esta naturaleza se busque una persona con los conocimientos, que no cualquier persona puede hacerla. Le preguntaba, doctora, antes de la pausa, sobre el abuso que a veces se comete con estos productos estéticos que quizá, ¿qué debe saber un paciente? O sea, no para poder que su rostro mantenga su lozanía, vamos a decirlo así, y que no se vea exagerado. Los pacientes deben de venir con su preocupación a la consulta, porque es lo que los lleva a dar ese paso, a pedir esa cita médica. Pero parte de nuestra función como médico es orientar al paciente. A veces nosotros nos centramos cuando nos vemos en espejo en eso que nos llama la atención o que nos vemos día a día, pero hay que evaluar no solamente esa parte del rostro o ese tercio del rostro, sino el tercio superior, el tercio inferior y hacer un balance. Entonces ahí viene algo muy importante que son las fotografías. El médico debe siempre hacerte una fotografía, que es parte de cómo nosotros reconocemos a un médico que está haciendo una práctica correcta, una evaluación correcta. Eso es el antes y el después para la fotografía. Eso es el antes y el después, y es para el paciente, para nosotros analizar cómo estabas antes, yo mostrarte qué hay en tu rostro, cómo nosotros debemos balancear y siempre buscar lo estético, lo que sea armónico con su complexión. Pero doctora, ¿por qué se desfigura? Preguntaba Dori, mucha gente, ¿por qué hay gente que en vez de tener ese efecto al que tenemos todos derecho a la belleza, de estar elegante, el rostro se ve deformado? Hay cantidad de figuras internacionales deformadas, cuando se supone que tienen hasta dinero para ir a los mejores estéticos. Hay prácticas que uno se cuestiona, ¿verdad? Como si estás bien dirigido por un profesional, llegas a ese punto, ¿no? Porque el médico debe de orientarte y decirte, aquí hay que parar, ya hay suficiente volumen. Entonces, nosotros nos seguimos viendo quizás ese surco nasogeniano,
pero es normal, todos lo tenemos desde niño. Entonces el médico debe de orientar al paciente y quizás no poner porque el paciente fue y dijo, hay que ponerme. Entonces ese paciente tú tienes que hacerle ese stop, esa foto en la que le vas a mostrar cómo te estás viendo, porque a veces nosotros nos vemos solo una zona del rostro, que es la que nos preocupa. O los labios deformados, que hemos visto cantidad de gente con los labios deformados. Hay también lamentables prácticas que se realizaron hace muchos años con productos que quizás ya hoy ninguno se utilizan, que son productos que son no reabsorbibles. Entonces estamos viendo ya... tal vez nos quedan esas imágenes de viejo. Hay algunas que son viejas y hay algunas lamentables también que son nuevas. Doctora, aparte de esto del Botox, para decirle la marca, que es la que uno más recuerda, ¿qué otro procedimiento estético es lo que la gente se solicita o se pueden hacer en el rostro, digo yo? El ácido hialurónico, que son los inyectables para rellenar volúmenes perdidos, es uno de los tratamientos más Son dos cosas diferentes, ácido hialurónico. Ese sí lo producimos nosotros, ¿verdad? El ácido hialurónico nosotros lo producimos. Y lo vamos perdiendo, ese es el que perdemos con los años. Nosotros vamos perdiendo colágeno, ácido hialurónico con los años. Más que perder, la producción de nosotros disminuye. Con los años. O sea, nuestras células van en regresión. En lugar de estar produciendo como al principio de la vida, dejan de producir muchas sustancias. El ácido hialurónico nosotros lo utilizamos para reponer el volumen perdido. Y la toxina trabaja las arrugas de otra manera, evitando esas arrugas. O sea, son dos procedimientos diferentes. Son dos procedimientos muy distintos. Doctora, ¿el médico estético está facultado para hacer cirugía de nariz? ¿Cirugía de aquí, de papada, que es una de las cosas que la gente más pide, o no? No. Solo la medicina estética no hace cirugía. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que también tener recalcar claro, sí. Y decirle al paciente. Un médico que no sea cirujano no puede operar. Nosotros no estamos en la capacidad de hacer ninguna cirugía. Perfecto. Ni ningún procedimiento que conlleve una anestesia general al paciente. Nosotros hacemos procedimientos mínimamente invasivos con anestesia tópica o con anestesia local. Entonces, dentro del contorno de la cara, aparte de estos dos procedimientos que usted hablaba, de inyectarse y del Botox, ¿qué otras cosas en los ojos? ¿Qué se quiere la gente arreglar? Nosotros trabajamos mucho con aparatología también, con aparatología médica, de grado médico, con el HIFU, con el láser, con rejuvenecimiento con láser, trabajamos también con luz pulsada, trabajamos muchos aparatos, pero sigue siendo dentro de la misma gama mínimamente invasivo. Mínimamente invasivo, por supuesto. El láser, por ejemplo, que usted menciona ahora, ¿cuál es la función del láser en un procedimiento facial? Hay muchos tipos de láser, el mundo de la luz es muy amplio. Yo te diría que lo que más se realiza usualmente, si preguntas a todos los pacientes cuando vienen a la consulta y le haces su historia médica, que es un punto importante también en la consulta de medicina estética, y el inicio de todo, el paciente ya siempre se ha hecho algo de depilación láser. Es muy usual en nuestro país y en otros países también. El láser también se usa para rejuvenecimiento facial, se usa láser para trabajar cicatrices superficiales también. Depende del equipo. Podemos la luz utilizarla para muchas cosas. En depilación entonces altísimo. Sí. Porque ha mejorado, doctora, usted es muy joven, pero la pregunta es válida. ¿Ha mejorado el afán del dominicano por la higiene? Porque al final una depilación es higiénica también, ¿no? Hay ¿Ha modas. mejorado eso? Hay modas. Hay modas. Hay modas. Sí, es cierto que hace unos años, quizás en los años 80, los años 90, que el hombre se depilara, no era tan común. No era muy raro. Ahora sí lo es y es normal. Es normal que el hombre se depile las axilas, que se depile la zona del pectoral, incluso piernas. Y no desprotegemos el cuerpo, por ejemplo, para los hombres, que son tan ellos y tan machos muchas veces, que ha cambiado, dice usted eso. Pero, por ejemplo, cuando un hombre se depila la parte, las axilas, ¿eso no desprotege de alguna manera su...? No es necesario tener ese... El estilo de vida que nosotros llevamos ahora mismo, quizás la gran mayoría de nosotros está vestido todo el tiempo, solamente estamos en un ambiente, estamos protegidos con ropa, estamos en un ambiente, el pelo te puede hacer función de que el sudor se vaya acumulando, pero ya también nosotros utilizamos métodos para evitar el sudor,
o evitar esa sudoración tan profusa con los desodorantes. Ya la sociedad de hoy ha cambiado mucho. Sí. Doctora, aparte de la depilación, ¿qué otras cosas usted ve que es por moda más que la gente lo está buscando que realmente por necesidad? Hay que tener mucho cuidado con las modas. La depilación es algo que es progresivo, que se ha ido viendo con los años, ¿verdad? Que es algo, yo encuentro que normal, igual que las mujeres quizás antes se depilaban solamente hasta las rodillas y ya se depilan es completo. muy extraño. Sí. Pero hay cosas que son modas con las que tenemos que tener cuidado. Okay. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, moda de que los labios se llevan muy grandes ahora y ya después no se llevan tanto. Y quizás yo llego con esa moda, lo que comentábamos antes, de un paciente que te dice, pero ¿por qué tiene tanto volumen en esa zona? Porque quizás en ese momento estaba de moda tener los labios o con mucho volumen, o tener mucho pómulo, o tener, por ejemplo, se usó mucho el levantamiento de cejas, pero hay que ver si esa moda va a permanecer por... No, y si va contigo, porque si va contigo, está perfecto. Pero es que el tratamiento no debe de ser por moda, debe de ser de acuerdo a su complexión. También de que nos han dicho aquí amigos cirujanos plásticos que hemos traído que las mujeres sobre todo le dicen, mire que yo quiero el trasero de Jennifer López, la cadera de no sé quién, la ceja de no sé quién, entonces ahí entra el papel del médico. Con ese y otros aspectos regresamos ahora con la doctora Claudia García. Volvemos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos en esta interesantísima entrevista con la doctora Claudia García, médico estético. Doctora, esa lista, o sea, cuando un paciente va donde un médico, ¿cómo ese paciente puede darse cuenta que ese médico realmente sabe de lo que hay que hacer y que puede ser confiable? ¿Qué cosas tiene el paciente que ver en ese médico y qué cosas tiene el médico que tomar en cuenta al momento de hacerle esa historia clínica al paciente? Es muy importante la historia clínica. Nosotros conocemos los antecedentes de ese paciente, conocemos qué tratamientos se ha hecho previamente también, que son muy importantes para medicina estética, porque hay cosas que yo no puedo realizar si usted realizó quizás un inyectable permanente en el pasado. Entonces yo debo conocer además su historia, si sufre de alguna enfermedad inmunológica, todo eso, una historia clínica completa me lo va a dar. O sea, que eso es importante antes de cualquier procedimiento. ¿Qué medicamentos usa? ¿Qué medicamentos está usando? ¿Qué medicamentos está usando? Si es alérgico a algún medicamento. También todo eso. O sea, es una historia clínica completa y a partir de ahí, el paciente me expresa lo que quiere. Yo puedo decidir qué tratamiento le puedo ofrecer en base a esa clínica que yo tengo primero delante de mí. Después de eso, tratamientos milagrosos no hay. Cuando un médico te ofrece un tratamiento milagroso... Eso te va a poner bellísima. Todos los tratamientos hay que explicárselos al paciente. Perfecto. ¿Qué tiempo dura? ¿Qué producto voy a usar? ¿Cómo actúa? ¿En qué tiempo voy a empezar a ver los resultados? El paciente lo debe de conocer. Te debo hablar de ese producto. ¿Y qué producto es? Exactamente. No hay ningún misterio. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene el producto? Entonces, después de eso hay que hacer una foto al paciente para que el paciente se vea. Antes de, no son para publicar hay que tener una autorización, pero es para yo poder evaluar después ese resultado. Debe de llenar un consentimiento informado al paciente en el que autoriza que ese médico le realice ese tratamiento, en el que explique detalladamente todo eso que conversamos, lo debe explicar por escrito. Ese consentimiento informado, igual debo de dar recomendaciones después del tratamiento al paciente, que se debe llevar a su casa y conocerlas y explicárselas. En el consentimiento también están explicadas esas cosas y ver el producto, conocer el producto, relacionarse con él antes de aplicárselo. Y las fotos después del tratamiento también son muy importantes. Hay médicos que no les gusta que el paciente le pregunte qué es el producto es este, qué contiene y esas cosas. El paciente tiene derecho a conocer lo que se va a aplicar. Claro. O sea, ¿quién más que tú que te vas a someter a es en tu cuerpo que se va a colocar y que se va a hacer? Tú debes conocer todo el curso de ese tratamiento, los efectos adversos también. No hay misterio con eso. Los efectos adversos lo debe de conocer el paciente. Y yo entiendo que si yo lo explico como médico, el paciente debe sentir confianza, entiendo que debe sentir más confianza de que mi médico sabe qué puede pasar y cómo lo puede tratar. Exactamente. Doctora, entonces tenemos que concluir que hay una ética, porque parecería que en un mundo donde la estética parece que es la que prima, donde hay un afán enorme por lo que se ve, más que por lo que va por dentro, por lo que se ve por fuera,
Entonces, el médico estético tiene una ética con la que debe tratar a sus pacientes. De hecho, la Sociedad de Medicina Estética, uno de sus fundamentos es la ética en nuestra práctica. Debe de haber una ética siempre en una práctica médica, porque es fundamental preservar la salud de esa persona que vino a buscar una estética, una belleza, pero primero eso lo debemos de conservar y preservar. Y la industria, perdóname, Dori, esa industria que forza los productos y que muchas veces, yo no sé si está en el personal médico o está en la industria misma de meter productos por ojo, boca y nariz, como dicen, o sea, de forzar los productos casi milagrosos. El eslogan de nuestra campaña, la medicina estética es ciencia, no moda. Una de las cosas en las que pensamos es que no podemos utilizar algo por moda. No podemos utilizar algo por moda. Hay un protocolo enorme detrás de un lanzamiento de una casa farmacéutica que sea seria. Hay un registro que tiene que pasar ese producto. No podemos utilizar un producto al azar. El médico debe utilizar un producto que esté aprobado, que esté avalado, que se hayan hecho estudios. No podemos utilizar un producto por una moda. Doctora, entonces, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales que el paciente tiene que tomar en cuenta y decir, bueno, sí, este médico conoce de eso? O sea, ¿cuáles son esos tips básicos que el paciente tiene que saber cuando se va a consultar con un médico? Debe ser médico para ejercer la medicina estética, debe estar colegiado, debe tener un exequatur, debe estar en un centro que esté habilitado. Cuidado con una consulta que no sea una consulta. Yo debo de tener todo lo que necesito para poder hacer frente a cualquier situación que se me pueda presentar y debo de estar en un lugar preparado para ello. Y todo lo que te comentaba antes de hacer una historia clínica, el paciente debe pasar por ese filtro de esa historia clínica, por las fotos, por un consentimiento informado, por unas recomendaciones. Ese médico debe de darte, de alguna manera tienes que tener ese contacto de cualquier cosa que suceda, ese médico pueda responderte a esa duda o a esa inquietud y dar ese seguimiento post-tratamiento. ¿Cuál es la página y cuáles son dónde la gente debe buscarlo? Ya que la gente busca tanto la parte estética y verse bien, ¿dónde yo entro para ver si la doctora García está certificada y me puede tratar? Bueno, los médicos que nosotros tenemos dentro de nuestra sociedad están en la página de la Sociedad de Medicina Estética. Esa página es www.somed.do. Okay. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. La verdad que son orientaciones muy válidas y que las personas deben tomar en cuenta al momento, como dice Tati, de someterse a un procedimiento de belleza, que todos queremos vernos bonito, ¿verdad? Sí, y es muy válido. Así que muchas gracias a nuestros amigos televidentes por preferirnos cada sábado a esta hora a las 6 y será hasta la próxima semana.